Estamos en Madrid, en el evento de arquitectura de empresa, con otro de los grandes, hay que decirlo así, de la arquitectura española, con un despacho importante, Hueso, Inchausti & Rein. Estamos con Alejandro Hueso Inchausti, que hemos visto además que te llaman Sacha. Todo el mundo me ha conocido como Sacha. Pablo Rein Redondo y luego pues tu hijo que ya está, Edgar Hueso Inchausti. Realmente es un despacho que tenéis, genéticamente lo tenéis prácticamente copado. Bueno, en fin, proyectos. Yo creo que los que escuchen esta o vean esta entrevista pueden entrar en la página y ver la calidad y la cantidad de proyectos, no solo en España, sino en otros muchos países, en Estados Unidos también, en fin. La primera pregunta que te vamos a hacer es un poco la visión actual del despacho. Ya tenemos toda la trayectoria, en qué estáis, cómo estáis funcionando, estáis también internacionalizados, o algún proyecto que te parezca importante mencionar. Efectivamente, yo creo que ahora los estudios en Madrid, los estudios españoles, para darles viabilidad y para tener proyección a medio y largo plazo, necesitan necesariamente internacionalizarse. Nosotros, nuestra primera experiencia internacional fue con un concurso que ganamos en el año 90 para hacer el pabellón de España en la Feria del Telecom de Ginebra, que se celebró en el 91, y posteriormente luego tuvimos una experiencia en el 92 en México. Pero aunque habíamos hecho cosas en Venezuela, no tuvimos una intensificación de dedicación importante a proyectos internacionales hasta que circunstancialmente entramos en el mercado rumano hace exactamente 20 años, en donde hemos llegado a tener mucha presencia y hemos acabado aproximadamente, hemos hecho como 15 o 20 proyectos y hemos acabado creo que 10 o 12 edificios. Ahora mismo, de hecho, el proyecto más importante que estamos haciendo son unas torres en Bucarest. Pero el estudio recientemente estamos intentando focalizarlo y extenderlo mucho al mercado americano, a los Estados Unidos, donde hemos tenido una iniciativa en Brooklyn, un proyecto importante para el estudio, y luego hemos hecho bastantes colaboraciones de proyectos menores en California. Y ahora estamos con la vocación y con la intención de expandirse. Yo recuerdo que, como anécdota, que ahora te voy a preguntar, una anécdota, yo recuerdo que cuando nos vimos en Valencia, no sé si tú recordarás, sí. Comimos ahí en el Mercado de Colón, en fin, un restaurante de Carcamarena, y yo, que en los buenos tiempos he llegado a tener 15 personas en el despacho, 20 personas, y yo te pregunté, pero ¿cómo es posible llevar esa carga? No solamente la carga mental, ¿no?, de tener un despacho de esas dimensiones, y yo recuerdo que tú me contestaste una cosa que yo siempre contesto, y es que me dijiste, bueno, es al revés, o sea, el número de gente que tienes en el despacho es el que te produce el volumen de trabajo, es decir, te metes con mucha gente y al final no sabes por qué, pero tiras para adelante, ¿no? Y eso es una pregunta, bueno, aparte de la nota, que me parece siempre importante haceros a los despachos que tenéis esa dimensión, ¿no? ¿Cómo conseguís, porque tiene que ser una presión psicológica también, ¿no?, de mantener en funcionamiento esas estructuras tan importantes, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos tenido la vocación de seguir siendo un estudio de arquitectura y no convertirnos en una firma. Hay una dimensión a partir de la cual eres incapaz de implicarte en los proyectos. Los grandes estudios que han devenido y que tuvieron su origen como estudios de arquitectura y que hoy son firmas de arquitectura, realmente lo que dan es una garantía, unos estándares de calidad, pero no son, no hay una personalización. No son lo que les llevó a ser la firma que han conseguido ser con los años. Nosotros hemos intentado siempre contener el crecimiento y tampoco somos un equipo de aproximadamente 20 personas, incluyendo los socios, aunque tenemos vinculada la ingeniería con personas más, pero es una empresa independiente. Y no hemos querido nunca crecer demasiado, pero efectivamente, para controlar y coordinar un equipo requiere muchísima dedicación y gente buena y gente a la que tienes que formar. Porque al principio, cuando entra una persona en el estudio, para que realmente de verdad llegue a formar parte de todo el equipo y toda la estructura, al principio no produce, sino que más bien demanda. Y luego tenéis, por ejemplo, ahora que estáis tan focalizados en Rumanía, ahí tenéis, ¿cómo coordináis? ¿Tienes algún despacho local? Pues mira, en Rumanía entramos en el año 2003 circunstancialmente ayudando a un cliente y amigo, y nos encargaron una cosa de una plaza, de la plaza central de Bucarest. Luego conocimos empresarios que nos encargaron proyectos,
y poco a poco empezamos a crecer. Hubo un momento en el que llegamos a tener una estructura con una socia local, un arquitecto local, y llegamos a tener un tamaño de 20 y tantas personas, en la que nosotros mandábamos gente que formaba un poco la estructura local y en principio los proyectos de mayor envergadura los hacíamos conjuntamente. Si salían pequeños proyectos, como era lógico, dejábamos que el arquitecto local lo hiciera. Pero como pasa con este tipo de cosas, llega un momento en el que la persona local le toma más el pulso al mercado, tiene más conocimiento y ya llega una situación en la que carece de sentido. Y en ese momento lo que empezamos a hacer fue hacer los proyectos, lo que era la parte de lo que se entiende aquí el básico, ¿no? el proyecto básico, efectivamente el diseño conceptual, y luego hacíamos y hacemos la dirección artística, aunque sí calculamos las estructuras, pero por ejemplo no las instalaciones, porque hemos llegado a la conclusión de que la instalación es algo mucho más local. Y no funciona tan bien con una ingeniería a distancia. Sin embargo, las estructuras, a pesar de que en el caso de Bucarest es una zona sísmica compleja, sí que las hacemos a nivel local. Pero efectivamente esa situación de trabajar fuera intentando hacer una estructura local funciona si tienes un volumen de trabajo continuo que es difícil de mantener a largo plazo. Bueno, cuéntanos alguna anécdota de todos tus años de profesión. La verdad es que yo ya, por los años que tengo, llevo más de 40 años ejerciendo la profesión y anécdotas, pues lógicamente he tenido todas. La mayoría de ellas no son muy agradables, son más bien luchas, son dificultades, pero lo que sí que puedo destacar es que ha habido una evolución muy distinta en la resolución de las anécdotas y lo que han devenido entre los 5, 10, 15 primeros años de mi ejercicio profesional y los últimos años. El arquitecto ha perdido peso, que no responsabilidad, como consecuencia de la entrada de otros actores en la obra, y eso ha hecho que la resolución de los problemas y las posibilidades sean distintas. Yo recuerdo, por ejemplo, en los primeros años, circunstancias que se habían resuelto de una forma bastante ágil y fácil, hoy en día hubiera sido completamente distinto. Uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos en el estudio, siendo muy jóvenes, fue una casa para mi hermano Iván. Era un hermano que me sigue a mí en la línea de hermanos. Y bueno, era un proyecto de una casa atractiva, pero relativamente sencilla, con un constructor local. Tenía unas vistas maravillosas hacia la sierra y una pendiente convergente con las vistas. Entonces entrabas por un nivel más alto y el nivel del programa se desarrollaba en el nivel más bajo. Como consecuencia de eso y para fomentar las vistas desde el acceso, lo que hicimos eran dos forjados a distintos niveles, distanciados, y recuerdo que cuando fuimos a la revisión de las armaduras de las dos losas, lo revisamos todos, de repente caímos nada más estar montado en la ciudad y le digo con preocupación al constructor, está todo perfecto, hay un problema y es que están cambiadas las cotas. Lo que viene al caso es que hoy en día, si eso se hubiera producido, te estoy hablando de algo que pasó hace casi 40 años, si eso se hubiera producido, hubiera derivado en una responsabilidad del propio arquitecto, porque al final siempre es el último responsable. En aquel momento yo sentía la preocupación y mi vocación en aquel momento, cuando veía al pobre hombre con pocos recursos, lo que podría significar para eso, lo primero que pasó por mi cabeza fue intentar readaptar el proyecto para no obligarle a este hombre a deshacer todo lo hecho. Fue él precisamente la persona que tomó la iniciativa para resolverlo. Hoy en día eso hubiera sido inviable. Recuerdo también otra circunstancia, era un proyecto que no firmaba yo en Venezuela, en el que era un edificio relativamente de viviendas de cierto tamaño y era en una zona de desarrollo con solares gemelos de 2 a 2 muy parecidos. Hicieron el bajo rasante de 2 plantas, la cimentación, el pilotaje, una contención. Cuando se fue a revisar, estaba todo bien, pero con un pequeño problema, y es que estaba hecho en el solar vecino. Y había ya un volumen de obra relativamente importante. Curiosamente, hoy en día, la solución que se tomó
fue intentar hablar con el propietario colindante, intercambiar, permutar los suelos. No era una persona muy razonable, no hizo uso de la situación de ventaja, y administrativamente con el ayuntamiento se resolvió también. Yo fui ajeno totalmente a la gestión que hubo que hacer en el ayuntamiento, pero se resolvió sin ningún problema. Hoy en día, por ejemplo, eso en España sería imposible. Primero, la licencia no valdría por razones aunque la normativa hubiera sido la misma. No estás en el sitio, claro. No sería viable. Sí. Y desde el punto de vista empresarial, fiscalmente, el coste que tiene permutar y hacer unas escrituras con todos los pagos correspondientes, gastos documentados, de IVA y todo, tiene un coste brutal, lo haría irreparable. Hoy hubiera habido que demoler y volver. Por eso digo que todo se ha complicado. Todo se ha complicado y nos ha pillado por medio, además. Sí, en un puesto de mayor responsabilidad. Bueno, al final, y la crisis se vio cuando yo tenía obras en las que desaparecieron todos ahí, el promotor, el constructor, y al final te quedas con tu propio patrimonio y al final el juez, aunque te haga una responsabilidad solidaria, va por ti. O sea que en la crisis yo creo que hemos tenido que dar el callo nosotros, porque ya digo, los otros actores fueron desapareciendo y una responsabilidad o una reclamación nos caía. La verdad es que es una profesión de riesgo. Sí, de mucho riesgo. Sí. Bueno, te voy a hacer el test, un maestro clásico de la arquitectura que te haya marcado. Bueno, nuestra generación es la misma, la tuya, la mía. Sí. Nos educamos mucho empapados en las obras de los grandes maestros. Mies, Corbu. Es curioso porque hace 2 o 3 semanas en París vi la exposición ontológica de Foster, que es espectacular, los recursos, la cantidad de proyectos. Yo, a pesar de que, como he tenido algún hijo que ha trabajado en el estudio Foster y he seguido bastante la obra del estudio, conocía muchos de los proyectos, pero es espectacular la ingente cantidad de proyectos que hoy en día hacen. Cuando tú y yo éramos estudiantes, conocíamos todos y cada uno de los proyectos de los 4 o 5 grandes. No había obra de Mies, de Le Corbusier, de Wright, de Alvaralto, de Louis Kahn que no conociéramos. Entonces sí, es verdad que estamos bastante empapados. A mí, dentro de los grandes, quizá con el que me sentiría un poquito más cerca y que podía haberme influido algo más, quizás sea Mies van der Rohe. Mies van der Rohe. Porque me parece Pero, curiosamente, el arquitecto, antes de empezar yo a hacer proyectos, que tenía más admiración y por el que tenía más interés, un arquitecto que no ha sido muy conocido en España, sí, en los Estados Unidos, del que tenía un par de libros y que siempre dedicaba mucho tiempo al estudio de su arquitecto, que es Paul Rudolph. Sí. Cuando vi por primera vez la Universidad de Arquitectura en New Haven, donde tenía más un estudio él, recuerdo que me recordó toda mi época de adolescente empezando a ver libros de arquitectura. Muy bien. Si tuvieras que explicar la arquitectura a través de una obra, de cualquier periodo. Bueno, el condensar en una sola obra la arquitectura me parece que es la negación de la propia arquitectura. No creo que pudiera. Pero por destacar una, ya que he hablado de Mies, creo que por anacrónica y por vigente todavía, porque va a hacer dentro de 5 o 6 años, va a hacer un siglo, quizá el pabellón de Barcelona del año 29 de la feria de Mies van der Rohe puede ser un edificio. Hoy has coincidido con otro arquitecto en ese. Bueno, y gracias a que se ha reconstruido. Bueno, también, sí, efectivamente. Porque yo llegué a ir a Barcelona antes de la reconstrucción. Sí, sí, claro. Y un arquitecto más actual, contemporáneo, que te guste, que te resulte un referente. Arquitecto vivo. Vivo, un arquitecto actual. Bueno, yo tengo mucha admiración por Renzo Piano como arquitecto. Renzo Piano creo que además de que es un arquitecto con mayúsculas, es un arquitecto que tiene una coherencia, un nivel de detalle, de dedicación, de excelencia en todos sus proyectos. Ha conseguido algo que ha conseguido pocos arquitectos de su generación y de su fama, y es, volviendo a lo que yo decía antes, mantener, a pesar de que ha crecido mucho el estudio, porque tiene un estudio en Génova precioso, que no sé si conoces, de la Corte Inclinada, y luego tiene uno en París, también muy atractivo, y tiene mucha gente, pero sigue siendo un estudio de arquitectura. Es verdad que ha crecido menos que otros arquitectos coetáneos, pero sí, yo destacaría a Renzo Piano. Muy bien. Si puedes hablar en tu vida profesional de un punto de inflexión, un proyecto que te ha marcado
o que ha hecho, que le ha dado el empujón al despacho, o que ha supuesto una, en fin, un antes y un después? Sí, creo que nuestro estudio ha tenido, dentro de la modestia, porque tampoco somos un estudio que haya hecho un gran volumen de obra, a pesar de que tenemos ya más de 40 años trabajando, hemos tenido bastante continuidad. Tuvimos la suerte desde el principio de tener trabajo. Yo nada más acabada la carrera ganamos unos concursos con la Agencia Nacional de Tabaco y luego hicimos unos proyectos, pero quizá si dijera el primer proyecto, que puede ser un poco distinto, siendo muy jóvenes, tendría yo 20 y pocos años, hicimos unas viviendas al final del Paseo de La Habana con Mateo Inurria, unas viviendas de ladrillo, que fueron importantes para nosotros porque fue la primera obra que hicimos dentro de la M30. Ya. Habíamos hecho cosas fuera de Madrid, habíamos hecho cosas en la periferia, en urbanizaciones, pero la primera obra que hicimos dentro de la M30 fue esas casas de ladrillo. Una tipología que todavía no has hecho y que te gustaría hacer. Bueno, yo creo que uno no se especializa, le especializan los clientes y por lo tanto los encargos. Sí. Nosotros hemos hecho algún colegio, hemos hecho por supuesto oficinas, pero fundamentalmente hemos hecho residencial, porque es lo que realmente nos han encargado. Sí. Yo siempre opino que no necesariamente tienes que haber hecho algo para hacerlo bien. Un buen arquitecto es capaz de hacer bien cualquier cosa. De hecho, probablemente el primer proyecto de una determinada topología sea muy reflexivo, sea muy estudiado y probablemente tenga una frescura que puede ir perdiendo. Sí. Si tuviera que hacer, me gustaría hacer un museo, que probablemente a estas alturas ya es muy difícil que llegue a hacerlo, pero... Habría que pedirle la vez a Rafa Moneo, ¿no? Para ver si nos... ¿Cuántos llevará ya? Bueno, yo creo que Nieto Sobejano... Ah, bueno, no, Nieto lleva Yo creo que son los arquitectos que tienen... Mansilla y Tuñón, bueno, y Tuñón también. Pero museos de nivel, a nivel internacional y de calidad, yo no creo que haya nadie como Nieto y Sobejano. ¿Y el de las colecciones reales? Sí. Yo todavía no he ido a verlo, ¿eh? Sí, pues yo lo vi durante la obra, pero no lo he visto terminar. Pocos lo han visto terminar. Bueno, ¿qué querías ser de pequeño? Siempre quise ser arquitecto. Sí. ¿Tenías antecedentes familiares? Pues bueno, un hermano, el único hermano de mi madre con el que teníamos mucha relación y que hacía un poco de padrino de todos los hermanos, era arquitecto. Tenía un carácter, además, una persona muy jovial, muy cariñoso, y yo creo que eso influyó. Y también nos influyó mucho que mi padre, aunque no se le ocurrió estudiar arquitectura, pues estudió matemáticas y tal también, era un gran dibujante, y él siempre me dijo que él no estudió arquitectura porque no se le había ocurrido. Pero que si se hubiera planteado con 17 años que entraba en la universidad, probablemente hubiera estudiado arquitectura. O sea que estaba orgulloso, ¿no? Sí, le hubiera gustado ser arquitecto seguramente. ¿Un lugar o una ciudad o un viaje para perderse? Pues mira, es un razonamiento que no es mío, es de un amigo mío, íntimo amigo mío, y muy viajero, y siempre dice, compartimos muchos viajes juntos los dos matrimonios, y siempre dice que está dispuesto a ir a cualquier sitio donde hayan estado antes los romanos. Y yo estoy bastante de acuerdo con él. Qué bonito. Muy bien. ¿Usas las redes sociales? ¿Tienes alguna red social? Bueno, por el mismo motivo, es un problema generacional, por el mismo motivo que sigo dibujando a lápiz a mano, no te acaba de... No soy usuario, no tengo nada en contra de las redes sociales, pero realmente no soy usuario. Aunque el despacho tiene que tener alguien. El despacho sí, son los chicos más jóvenes los que se ocupan, me consultan a veces relativamente poco, más bien a Edgar, y no estoy muy... ¿Y series? ¿Series de televisión? ¿Tienes alguna...? Pues series. No es muy glamuroso decirlo, pero yo en televisión lo que más veo son noticieros y deportes. Veo pocas series, pero durante el confinamiento sí he de reconocer que vi varias, y pues la última que vi yo creo que se llama La línea invisible, que me dejara huella, que me pareció interesante, pero ya digo, no soy muy de ver series. ¿Y un libro que recomendarías? Yo soy más de leer ensayo que novela, me gustan más los ensayos. ¿Te gusta la historia? Me gusta mucho la historia, pero quizá por mi vocación científica me gusta más el ensayo. Si tuviera que destacar un libro, fíjate, destacaría un libro escrito a finales del 17, que son el principio de matemática de Newton. Creo que probablemente sea, no creo que opine mucha gente lo mismo, probablemente sea el libro más importante de la historia. Fíjate. ¿Un cantante
¿Un compositor? Tampoco soy muy melómano. De joven, de adolescente, sí Sí. que oía mucha música. Y la verdad es que ahora mi mujer, sin embargo, que es arquitecto también, estudió piano, toca piano y es muy melómana. ¿Sabe? Y por acompañarla y por seguirla, desde hace poco tiempo he empezado a ir con ella al auditorio, porque antes iba esporádicamente y ahora la acompaño con más regularidad. Y me ha dado últimamente por poner música clásica, y a pesar de que soy bastante desconocedor y no tengo ninguna costumbre de oírla, me ha aficionado bastante, y la verdad es que últimamente cuando tengo que poner música suelo poner música clásica. A la hora de comer, un plato. Hoy en día casi todo el ocio gira en torno a la mesa. La gastronomía. Pero sí, pero yo diría que el mejor plato es una buena conversación. Muy bien. ¿Una película? Las películas yo creo que influyen mucho el momento en el que las has visto y la etapa de tu vida. Es una pregunta que, claro, nos han hecho muchas veces. ¿Cuál es la película que más y siempre he pensado lo mismo. A mí la que más me impactó y que todavía cuando la he vuelto a ver me gusta mucho es la primera película del Padrino. Coincidió con una edad que yo iniciaba mi adolescencia, el conocer ese mundo me impactó mucho, y como es una gran película, cuando la vuelvo a ver quizá me rememora esa época de... Bueno, está considerada una de las 10 grandes películas de la historia, ¿no? ¿Y un género? Si tuvieras que dirigir una película, ¿qué género te gustaría? Tiene gracia porque un gran arquitecto y muy buen amigo mío, en los últimos años le ha dado por meterse en el mundo del cine. Y él mantiene que dirigir una película es muy parecido a hacer un proyecto de arquitectura. Yo la verdad es que me parece una afirmación curiosa, pero bueno, supongo que si tuviera un tema histórico, una biografía probablemente, no me veo como director de cine. ¿Un deporte que se te dé bien o que se te haya dado bien? Bueno, yo soy muy aficionado al deporte, y como todos los aficionados al deporte he practicado muchos deportes, y el que mucho abarca poco aprieta. No he destacado especialmente en ninguno, pero sí he practicado muchos deportes y soy muy aficionado al deporte. Si pudieras tomarte un café, esta es una de las más... con un personaje histórico, ¿con quién te tomarías y qué le preguntarías? Un personaje histórico. Sí, hombre, de cualquier época. Quizá, fíjate, si tuviera la oportunidad de poder compartir y preguntarle algo, antes que un personaje histórico del que puedo tener acceso a través de toda la bibliografía que hay de los grandes personajes, a lo mejor me hubiera gustado poder intercambiar una conversación y preguntarle sobre su vida a mi abuelo paterno, al que no solo yo no conocí, sino que prácticamente mi padre tampoco conoció, porque era el menor de 11 hermanos, todos eran hermanas, las mayores y tal, y su padre falleció cuando él era un niño, cuando tenía 7 años, y entonces he oído cosas... ¿Siempre te ha quedado ahí? Bueno, si tuviera la oportunidad de alguien que ha fallecido, de preguntarle por su vida, probablemente. ¿Qué te llevarías? ¿Qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta? 3 cosas. Pues la familia, los amigos y probablemente una conexión de internet. ¿Y cómo te imaginas una tarde perfecta? Una tarde redonda. Bueno, pues la verdad es que con toda la vida social que hacemos y con una tarde con mi mujer, me parece... Muy bien. Esto lo va a ver ella, o sea no, que... Sería la primera vez. Sería la primera vez. No está muy interesada. Muy bien. Bueno, y la última es una frase, un eslogan que te pueda motivar o un pensamiento, vamos. Sí. Esfuérzate en hacer felices a los que te rodean y serás feliz.